the historical books. Bueno, vamos a comenzar hablando de los temas de los libros históricos. We'll be able to make some pretty good pace here, Y aquí vamos a tomar un buen paso. because we're not going to go really that deep into any of the books. Just give an overview. Bueno, no vamos a ir tan profundamente en este tema de los libros, sino que vamos a ver es un vistazo general. So the first one is the book of Joshua, Así que el primero que vamos a tratar es el libro de Josué. and there are many first-person accounts within the book. Y dentro de este libro hay muchos relatos en primera persona. Which points to Joshua being the author. Y esto apunta a que Josué sea el autor. The overall purpose of the book El propósito general del libro is to recount the story of Israel's entrance into and conquest of the Promised Land. es recontar la historia de la entrada de Israel a la tierra prometida y de la conquista de esta tierra. Another theological purpose Otro propósito teológico is that Joshua represents the spiritual warfare es que Josué representa la guerra espiritual that characterizes the Christian life. que caracteriza la vida cristiana. It is a helpful historical and theological account Es un relato útil y teológico that reminds us about the doctrine of sanctification. que nos recuerda de la doctrina de la santificación. When you read the book of Joshua, you see Joshua leading the army into battle. Cuando leemos el libro de Josué, vemos a Josué liderando a Israel a la batalla. But it is God who is giving to them the victory. Pero es Dios quien les está dando la victoria. It is God who is fighting for them, Es Dios quien está peleando por ellos. which again is a picture of what Paul says in Philippians, Lo cual nuevamente es un cuadro de lo que Pablo dice allí en Filipenses. that it is God who is working in you Que es ese Dios que está obrando en ti to will and to do his good pleasure. para que tú tengas la voluntad de hacer su buen placer. So in the Christian life, we are called to obey, Así que en la vida cristiana se nos llama a obedecer. but we do not obey in our own effort, Pero nosotros no obedecemos en nuestro propio esfuerzo, but we obey according to the effort that God gives to us sino que nosotros obedecemos conforme al esfuerzo que Dios nos da in the gospel of Jesus Christ. en el Evangelio de Jesucristo. That is probably nowhere more clear Ese es probablemente pueda que no haya otro lugar donde se vea más claro than in the sin of Achan. que en el pecado de Acán. Remember, they were told not to take anything Recuerden que se les dijo que no tomaran nada from the city, de la ciudad, but Achan took treasures, pero Acán tomó tesoros. buried them under his tent, Él los enterró debajo de su tienda and because of that sin, y debido a ese pecado, they lost the next battle. la siguiente batalla la perdieron. It's a good reminder to us Esto es un buen recordatorio para nosotros, that sin has consequences beyond just the one who commits the sin. que el pecado tiene consecuencias que van más allá de aquella persona que comete el pecado. A number of people lost their lives Un número considerable de personas perdieron sus vidas when they lost the battle of Ai allí cuando perdieron la batalla de Jai, because of Achan's transgression. debido a la transgresión de Acán. One of the great lies of Satan, Una de las grandes mentiras de Satanás, when he tempts us to sin, cuando él nos tienta a pecar, is don't worry, it won't affect anything else. él dice, no te preocupes, eso no va a afectar a nadie más. No one else even has to know. Ni siquiera nadie más tiene que saber. But Achan stands as a reminder Pero Acán permanece como un recordatorio
that sin has consequences que el pecado tiene consecuencias, that affect other people. consecuencias que afectan a otras personas. So it's a sobering message to us. Así que eso es un mensaje que nos hace pensar. So we have God's faithfulness to his covenant promises. Así que tenemos entonces la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto And the consequences of sin. y las consecuencias del pecado. But it also teaches us of the blessing of obedience and trusting God. Pero también nos enseña de la bendición, de la obediencia y de confiar en Dios. When Joshua prayed before the Lord, Cuando Josué oró ante Dios, followed the Lord's instructions, él siguió las instrucciones de Dios. the people of God knew victory. El pueblo de Dios conoció la victoria. You also see in Joshua various hints at God's grace Y en Josué también vemos algunos destellos o claves de la gracia de Dios that extends beyond just Israel. que se extienden más allá de solo Israel. For when Israel conquered the city of Jericho, Porque cuando Israel conquistó la ciudad de Jericó, Rahab the harlot was preserved Rahab, la prostituta, fue preservada because she trusted in the God of the spies. porque ella confió en el Dios que los espías estaban, el Dios en el que creían los espías enviados a la tierra. The structure of the book of Joshua, La estructura del libro de Josué, or the outline, o el bosquejo, hablemos del bosquejo, would break down like this. se puede dividir de esta manera. Chapters 1 through 5 Del capítulo 1 hasta el 5 is about the preparation to enter the land. es la preparación para entrar a la tierra. Chapters 6 through 12, Los capítulos 6 hasta el 12 you see Israel conquering the land. vemos a Israel conquistando la tierra. In chapters 13 to 21, Luego tenemos los capítulos 13 al 21. you see the dividing of the land. Allí tenemos entonces la distribución de la tierra. In chapter 22 to 24, Del 22 al 24 you see Israel living in the land. tenemos ya a Israel viviendo en la tierra. The redemptive significance El significado redentor of the book of Joshua del libro de Josué shows Joshua as a forerunner to Christ, muestra a Josué. When you say forerunner, what do you mean by that? okay, how Representative? do you have the phrase trailblazer, the one that goes before? Okay, A forerunner. Okay. A leader? A leader or a captain or a Okay, champion? okay. Okay, can you say the idea again, please? Yeah, so Joshua represents Christ, Así que Josué representa a Cristo and Christ is the ultimate messianic battle champion. y Cristo es el último o el máximo campeón de la batalla. So as Joshua is the captain of God's army, Así que mientras Josué es el capitán del ejército de Dios, he leads the people into battle, él guía al pueblo a la batalla. just as Christ leads us into victory. Así como Cristo nos guía a nosotros a la victoria. Joshua also stands as a link Y Josué también permanece como un vínculo, between the Pentateuch un vínculo entre el Pentateuco and the rest of Scripture. y el resto de la escritura. The pastor Leland Ryken Este pastor, Leland Ryken,
made this comment about Joshua. hizo este comentario en relación a Josué. He says, in the same way that Joshua led Israel into battle, Dice, en la misma manera como Josué guió a Israel a la batalla, Jesus is our great champion Jesús es nuestro gran campeón in our ongoing warfare with sin. en nuestra batalla continua contra el pecado And all the enemies of God. y de todos los enemigos de Dios. And in the same way that Joshua worked Y en la misma manera como Josué obró to complete the conquest of the land, para completar la conquista de la tierra, Jesus is at work también Jesús está obrando to carry our sanctification to its conclusion. para llevar nuestra santificación a su consumación. And having Jesus as the captain of our salvation Y teniendo a Jesús como el capitán de nuestra salvación, guarantees that we will reach victory. eso nos garantiza de que nosotros alcanzaremos la victoria. Remember how Paul writes to the Philippian church. Recuerden cómo es que Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses. He says, I have every confidence Él dice que él tiene toda confianza that God will perfect or complete de que Dios perfeccionará o completará the work in you that he has already begun. la obra que en ustedes él ya ha comenzado. And he goes on in the rest of the book to show Y continúa en el resto del libro para mostrar that the basis for that encouragement que el fundamento para ese ánimo and his own confidence y su propia confianza was in the person and work of Jesus Christ. estaban en la persona y en la obra de Jesucristo. And it's the same thing that you would read by Paul Y es lo mismo que ustedes leerán por medio de Pablo in 1 Corinthians 1 en Primera de Corintios 1, when he says that Jesus Christ is our righteousness, donde dice que Jesucristo es nuestra justicia, our Él sanctification, es nuestra santificación and our ultimate redemption. y nuestra final redención. Jesus Christ is the guarantee Jesucristo es la garantía and the one who fights for us y aquel que pelea por nosotros. on behalf of his work, En representación de su obra, giving us the grace dándonos la gracia whereby we can experience victory over sin donde nosotros podemos experimentar victoria sobre el pecado, in conformity to his image. a conformidad de su imagen. So Jesus is the greater Joshua. Así que Jesús es el mayor Josué. The next book that we come to is Judges. El siguiente libro al que nosotros queremos ir es a Josué. The internal evidence Perdón, el libro de los jueces, perdón. of this book is that the author is anonymous. Del libro de los jueces se considera que el autor es anónimo. Tradition has possibly Samuel or one of his contemporaries La tradición se lo adjudica a Samuel o a alguno de sus contemporáneos, as the author of the book. como si fuera el autor de este libro. The purpose of Judges El propósito de los jueces, is to record the danger of living escuchen esto, el propósito de los jueces es registrar el peligro de vivir according to what is right in our own eyes. conforme a lo que cada uno le parece. Judges shows that people need God El libro de los jueces muestra que el pueblo necesita a Dios to guide them para que los guíe and govern them, y para que los gobierne. because if left to ourselves, Porque si somos dejados en nosotros mismos, a nuestra propia iniciativa, we always go down the path of unrighteousness. nosotros siempre querremos caminar en el camino de la injusticia. Some of the leading themes in the book of Judges Algunos de los temas principales del libro de los jueces. are first, the depth of human depravity. Número uno, la profundidad de la depravación humana. The second theme El segundo tema is God's judgment of evil es el juicio de Dios sobre el mal and his mercy to forgive evil. y su misericordia
para perdonar el mal. The next theme El siguiente tema is God's repetitive grace es la gracia repetitiva de Dios to raise servants para levantar siervos to lead and deliver his people. que guíen y liberen a su pueblo. The book of Judges gives to us a cycle, Allí, what does it give us? a pattern El libro de los jueces nos da un patrón, that goes throughout the book. un patrón que va a lo largo de todo el libro. First, you have the description of sin, En primer lugar, tiene la descripción del pecado and that leads to punishment, y eso guía a el castigo, which was oftentimes by the means of the Canaanites. que a menudo el castigo se daba por medio de los cananeos. And while they were suffering, they would then cry to God Y mientras ellos estaban sufriendo, pues clamaban a Dios for mercy. y le pedían misericordia. They would repent. Ellos se arrepentían. And then there would be deliverance. Y luego entonces habría liberación. And that just is the same pattern that goes throughout the entire book. Y este es el mismo patrón que va a lo largo de todo el libro. There's sin, Tenemos pecado, chastisement, tenemos castigo, call for repentance. tenemos un clamor por arrepentimiento God raises up a judge to deliver them. y Dios levanta a un juez para liberarlos. All right, the structure of the book, or the outline, Bueno, el bosquejo del libro is chapter 1 through chapter 3, verse 6, capítulo 1 al 3, versículo 6. gives us the historical background. Ahí está el trasfondo histórico. 3:7 Del versículo 3:7 through chapter 16 hasta el capítulo 16 gives us the stories of the different judges. tenemos la historia de los diferentes jueces. It is in that section that you see this cycle repeated over. Y es en esa sección donde vemos que este ciclo se repite una y otra vez. And then chapters 17 through 21 Y luego del capítulo 17 hasta el 21 describes the spiritual and moral collapse se nos describe el colapso espiritual y moral of Israel after the judges. de Israel en el tiempo de los jueces. Chapters 17 through 21 El capítulo 17 al 21, are actually some of the most difficult chapters to read in the Bible. de hecho es uno de los capítulos más difíciles de leer en toda la Biblia, Because the wickedness that we read about porque la maldad de la cual nosotros leemos en estos capítulos is intense, es intensa, violent, es violenta and very graphic. y muy gráfica. And the book ends with the expression, Y el libro termina con esta expresión: the people did that which was right in their own eyes. cada uno hacía lo que bien le parecía. So the leading doctrines in the book of Judges Las doctrinas principales del libro de los jueces. follow some of the themes that we've mentioned. Y estos siguen algunos de los temas que hemos mencionado. You see the justice and mercy of God, Vemos la justicia y la misericordia de Dios, but also the sinfulness of sin. pero también la pecaminosidad del pecado, What the Puritans would sometimes call the great wickedness of wickedness. lo que los puritanos alguna vez llamaron la gran maldad de la maldad Or the sinfulness of sin. o la pecaminosidad del pecado. The redemptive significance of Judges El significado redentor de los jueces. shows us of our need for a deliverer Este significado nos muestra nuestra necesidad de un libertador who can rescue us from our sin que nos puede rescatar de nuestro pecado
next book is Ruth. El siguiente libro entonces es Ruth. And Ruth comes from the same time period as the book of Judges. Y el libro de Ruth viene del mismo periodo de tiempo de los jueces. If the book of Judges shows us how God was interacting with the nation as a whole, Si el libro de los jueces nos muestra cómo era que Dios estaba interactuando con esta nación como un todo, the book of Ruth shows how God interacted with individuals. el libro de Ruth nos muestra cómo Dios interactuó con personas individuales. And it tells the story of how God providentially provides for his people. Y nos cuenta la historia de cómo Dios de manera providencial provee para su pueblo. And it also shows that God's providence Y también nos muestra que la providencia de Dios extends to the most common places of everyday life. se extiende aún a los lugares más comunes de la vida diaria. The key doctrines in this book Las doctrinas claves de este libro. are providence, Tenemos la providencia, that God uses ordinary events to accomplish his purpose, que Dios usa eventos ordinarios para alcanzar sus propósitos, and redemption, y la redención. and how God's redemption extends Y cómo esta redención de Dios se extiende even to those outside of Israel, aún a aquellos que no pertenecen a Israel. because Ruth was a Moabitess. Porque sabemos que Ruth era una moabita. And you also see the overabundance of grace Y también vemos esta sobreabundancia de la gracia. because God places Ruth Porque Dios coloca a Ruth within the messianic line. dentro de la línea mesiánica. And she is part of that genealogy Y ella es parte de esa genealogía, in Matthew chapter 1. allí en Mateo capítulo 1. So the next books that we look at are 1st and 2nd Samuel. Así que los siguientes libros que vamos a ver son primero y segundo de Samuel. And oh, yes, yes. En Ruth no nos dijo el autor y propósito. You didn't say the author and the purpose. Oh, right. Okay. Okay, yeah, the purpose is to tell the story of how God providentially provides for his people. El propósito es cómo Dios providencialmente provee para su pueblo And to show that God's providence extends to everyday life. y mostrar cómo la providencia de Dios se extiende a la vida ordinaria, o sea, la vida que transcurre en el día a día. The author of the book is anonymous. We don't know. El autor dijimos que era anónimo, que no sabemos, It took place during the time of the judges, y tomó lugar durante el periodo de los jueces, but it was written after David was on the throne. pero fue escrito después de que David estaba en el trono. All right, so when we come to 1st and 2nd Samuel, Bueno, cuando venimos a primero y segundo de Samuel, it's a good time to remember es un buen tiempo para recordar that 1st and 2nd Samuel, que primero y segundo de Samuel, 1st and 2nd Kings, primero y segundo de Reyes, were all originally one book. So 1st and 2nd Samuel were originally one book. primero y segundo de Samuel era originalmente un solo libro. 1st and 2nd Kings were originally one book. Primero y segundo de Reyes era originalmente un solo libro. We have them put into two, Así que se pusieron en dos, and that happened probably about the time that the Septuagint was written. y eso fue puesto así probablemente en el tiempo en que se escribió la Septuaginta, Which is the Greek translation of the Old la Testament. cual es la traducción al griego del Antiguo Testamento en hebreo, And I believe about 2nd or 3rd century BC. que eso es más o menos entre el segundo y el tercer siglo antes de Cristo. All right, the purpose of 1st and 2nd Samuel Ahora, el propósito de primero y segundo de Samuel
is to follow the history of Israel es seguir la historia de Israel. from a loose confederation Desde una confederación, you say loose, you mean is weak? no, Or- not loose, loose, not Scattered. not organized or scattered. Okay. Yeah. Desde una confederación no organizada To a centralized nation under a monarchy. a una nación centralizada bajo una monarquía. So the monarchy tightened up the nation of Israel Así que la monarquía estrechó los vínculos, o es decir, afirmó la nación de Israel with a more structured government. con un gobierno más estructurado. The central characters of 1 Samuel Los personajes principales de Primero de Samuel are Samuel, Son- Saul, and David. son Samuel, Saúl y David. Samuel is a transitional figure Samuel es un personaje transicional, from judge to the first king Saul. de juez al primer rey Saúl. Samuel also served as a priest and prophet. Samuel también sirvió como no solamente como un juez, sino como sacerdote y profeta. During the transition from judges to monarchy. Durante esta transición de los jueces a la monarquía. And Saul was their first king, Y Saúl fue el primer rey, the one that the nation asked for el cual fue pedido por la nación, because they wanted to be like the other nations. porque ellos querían ser como las otras, las naciones de alrededor. So God gave them Saul, Así que Dios les dio a Saúl. and he had a good start, Y él tuvo un buen inicio, but a tragic fall. pero tuvo una caída trágica. And he was going to lose the kingdom, Y él iba a perder el reino, so that the rightful king, David, para que el rey correcto, David, would be set upon the throne. se sentara sobre el trono. David was God's chosen king, David fue el rey escogido por Dios. the one through whom the ultimate king Jesus would come. Aquel a través de quien nuestro Señor Jesucristo vendría. And so 1 Samuel ends with David on the throne. Así que Primera de Samuel termina con David en el trono. 2 Samuel then traces the rise and fall of King David. Y Segunda de Daniel traza entonces el ascenso y la caída del rey David. But the kingdom was not taken from him Pero el reino no le fue quitado, as it was from Saul. como le pasó a Saúl. The book of 1 and 2 Samuel El libro de Primero y Segundo de Samuel do not present the kings, no presenta a los reyes, even David, aún a David, as always perfect. como siempre perfectos. David made two great errors David cometió dos grandes errores, that are both recorded in detail. que ambos están registrados en detalle. One is his sin of adultery, El primero es el pecado de adulterio and the other one is David's pride y el otro es el orgullo de David, in taking the census. haciendo este censo. And we learn from even those two accounts Y nosotros aprendemos aún de estos relatos the same lesson we learn in the book of Joshua. la misma lección que nosotros aprendimos o aprendemos en el libro de Josué, That individual sin que el pecado individual has consequences beyond the one who committed the sin. tiene consecuencias mucho más allá de aquel que lo comete. The key doctrines Vamos a mirar las doctrinas clave: are providence and sin. providencia y pecado. In providence, we see God controls Israel's history. En cuanto a la providencia, vemos a Dios controlando la historia de Israel, And regarding sin, we learn the effects of sin on Israel's leaders. y en lo concerniente al pecado, vemos el efecto del pecado sobre los líderes de Israel.
All right, I'm going to give you the outline of 1 Samuel first. Vamos a mirar primero el bosquejo de primero de Samuel. Chapters 1 through 3, you have a leadership change from Eli to Samuel. Capítulos 1 al 3, tenemos un cambio de liderazgo de Elí a Samuel. Chapters 4 through 7, Samuel leads Israel. Del 4 al 7, Samuel lidera a Israel. Chapters 8 through 10, Del 8 al 10, you have the leadership change from Samuel to Saul. vemos el cambio de liderazgo de Samuel a Saúl. In chapters 11 through 15, En los capítulos del 11 hasta el 15, hasta el 15, Saul leads Israel. Saúl lidera a Israel. And then 16 to 31, Y del 16 al 31 you have your final leadership change from Saul to David. tenemos el último cambio de liderazgo de Saúl a David. So a pretty simple structure to remember. Es una estructura muy simple de recordar. Eli to Samuel, Samuel leads, Samuel to Saul, Elí a Samuel, Samuel a Saúl, Saul leads, ya luego Saúl lidera and then leadership change from Saul to David. y luego el liderazgo cambia de Saúl a David. And then the outline to 2 Samuel is pretty simple as well. Y luego veremos que el bosquejo de segundo de Samuel es también muy simple. Chapters 1 through 10, you have David's rise. Del 1 al 10 tenemos el ascenso de David. Chapters 11 through 18, David's fall. Del 11 al 18, la caída de David. And then 19 to 24, Y del 19 al 24, David's last days. los últimos días de David. All right, our next book is 1st and 2nd Kings. Vamos a nuestro siguiente libro, primero y segundo de Reyes. The approximate date of this book La fecha aproximada de este libro, would be probably between 586, más o menos entre más o menos en el 586 to 561 BC. al 561 antes de Cristo. Those are the events, the destruction of Jerusalem Esos son los eventos de la destrucción de Jerusalén and the death of Nebuchadnezzar. y la muerte de Nabucodonosor. The purpose of 1st and 2nd Kings. Vamos a hablar del propósito de primero y segundo de Reyes. In 1st Kings, you have the record of history Aquí en este libro tenemos el registro de la historia from Solomon to the divided kingdom. de Salomón al reino dividido. And the purpose of 2nd Kings Y el propósito del segundo de Reyes is to record the history of Israel es registrar la historia de Israel from the divided kingdom to the Babylonian captivity. del reino dividido a la cautividad en Babilonia.
El bosquejo de Primero de Reyes. Chapters 1 through 11, you have the United Kingdom under Solomon. Del 1 to 9, del 1 al 11 tenemos el Reino Unido bajo Salomón. Chapters 12 to 16 Del 12 al 16, is the record of the divided kingdom, y allí se registra el reino dividido. Judah and Israel after Rehoboam and Jeroboam. Judá e Israel bajo Roboán y Jeroboán, respectivamente. Judá e Israel bajo Roboán y Jeroboán, respectivamente. And then chapters 17 to 22, Ahora, del 17 al 22, you have the prophet Elijah. tenemos al profeta Elías. In the presence of Elijah in 1 Kings Y la presencia de Elías en Primero de Reyes highlights the grace of God resalta la gracia de Dios, to the kingdom la gracia de Dios para el reino, despite the sins of the kings. a pesar de los pecados de los reyes. Because Elijah was the mouthpiece for God. Porque Elías fue la misma boca de Dios. Regardless of the sin of the people, Sin considerar el pecado o a pesar del pecado del pueblo, God still actively communicated his will Dios todavía está de manera activa comunicando su voluntad to his people. a su pueblo. All right, in 2 Kings, Ahora, en Segundo de Reyes, chapters 1 through 17, capítulos 1 al 17, address the divided kingdom, allí se trata el reino dividido, ending with Israel's captivity in Assyria. terminando con la cautividad de Israel a Siria. La cautividad de Israel en Asiria. That occurred in 722 BC. Recuerden que eso ocurrió en el 722 antes de Cristo. Chapters 18 to 25 Capítulos 18 al 25. address the continuing kingdom in Judah, El reino que continúa en Judá ending in Judah's captivity in Babylon. y que termina con la cautividad de Judá en Babilonia. Which was 587 BC. El año fue el 587 antes de Cristo. The key doctrines in 1st and 2nd Kings Las doctrinas clave de Primero y Segundo de Reyes would be law, sin, and judgment, sería amor, pecado y juicio. No, law, yeah, you say yes, law. law, sin, and judgment, Perdón, ley, pecado y juicio. Ley, pecado y juicio. and then God's continued revelation through his prophets. Y luego la revelación continua de Dios a través de sus profetas. And then also worship. Y también otro es la adoración. One of the great sins of Israel during these multiple kings, during the divided kingdom, Uno de los grandes pecados de Israel durante el reino dividido was their participation in idolatry. fue su participación en la idolatría. Remember, when the kingdom was divided, Recuerden que cuando el reino se dividió, the nation of Israel, the northern kingdom, la nación de Israel, es decir, el reino del norte, set up many different places for worship. ellos pusieron muchos lugares diferentes para la adoración, Because they did not want to go to Jerusalem. porque ellos no querían ir a Jerusalén. And in the northern kingdom, Y allí en el reino del norte you do not read of any good kings. no se lee de ningún rey bueno.
In the southern kingdom, En el reino del sur there will be periods of good kings. habría algunos periodos donde hubo buenos reyes. And oftentimes it would be in response Y a menudo sería en respuesta to returning to the book of Deuteronomy de devolverse o de regresar al libro de Deuteronomio and seeking to worship God according to his will. y de buscar adorar a Dios conforme a su voluntad. And when you had a good king in Judah, Y cuando se tenía un buen rey en Judá, Judah would be blessed. Dios bendeciría a Judá. But then when you had a bad king in Israel and Judah, Pero luego, cuando se tenía un mal rey en Israel y en Judá, the land would come under punishment. la tierra entonces vendría a sufrir el castigo de Dios. Which is everything that Moses said. Que eso fue todo, exactamente todo lo que Moisés dijo. Back in Deuteronomy chapter 28. Cuando leemos allá en Deuteronomio capítulo 28 sobre las maldiciones. So again, we want to read the history of the kings Así que nosotros queremos leer la historia de los reyes in light of the Pentateuch, a la luz del Pentateuco. but not just look at the history Pero no solamente mirar la historia and memorize dates and names, y memorizarse las fechas y memorizarse los nombres, but understand that this is inspired interpretation of history. sino que debemos entender que esta es una interpretación inspirada de la historia, To show that sin has its consequences, para mostrar que el pecado tiene sus consecuencias, trust in God has its blessings, que confiar en Dios tiene sus bendiciones, but also to remind us pero también para recordarnos that the ultimate seed promised to David que la última simiente que fue prometida a David was not found in any of these kings. no pudo encontrarse en ninguno de estos reyes. There's a sense that even when we read these books, Hay un sentido que aún cuando nosotros leemos estos libros, we find ourselves longing for the ideal king. nosotros nos encontramos a nosotros mismos anhelando este rey ideal. And that's how the remnant of God's people, Y ahí es como el remanente del pueblo de Dios, those who truly trusted in God during this time, aquellos que verdaderamente confiaron en Dios durante todo este tiempo, would have also looked at their own time period. también hubieran mirado a su propio periodo de tiempo. When they would have seen a wicked king on the throne, Cuando ellos habrían visto un rey malvado en el trono, they would have longed for the king that was promised to David. ellos habrían deseado, anhelado por el rey que le fue prometido a David. So we come to the next book, which is 1st and 2nd Chronicles, Así que venimos al siguiente libro que es Primero y Segundo de Reyes. which is going to be written De about Crónicas, perdón. Primero y Segundo de Crónicas. It's going to be written about 450 to 425. Se escribe entre el 450 y el 425. After Judah had returned to the land, Después de que Judá ha retornado a la tierra del exilio. and so now Desde el exilio, perdón. 1st and 2nd Chronicles is almost going to repeat the history of the kings, Primero y Segundo de Crónicas va a repetir la historia de los reyes. and 1st Chronicle is going to focus on David, Y Primero de Crónicas se va a enfocar en David. and 2nd Chronicles Y Segundo de Crónicas will focus on Solomon se enfocará en Salomón and then Judah's kings. y luego se va a enfocar en los reyes de Judá. So 1st and 2nd Kings gives us the kings of Judah and Israel. Así que Primero y Segundo de Reyes nos dan los reyes de Israel. 1st and 2nd Chronicles focuses just on Judah. Primero y Segundo de Crónicas se enfoca en primer lugar en Judá. Just in Judah, yeah, no Just other king. Judah, yes. Se enfoca solo en Judá.